Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Levítico, capítulo 21. Dijo Yahvé a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles: nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, como no sea pariente cercano suyo, la madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano, una hermana virgen que viva con él y no haya sido desposada aún. Por ella puede hacerse impuro. Pues no debe hacerse impuro, siendo señor entre los suyos, se profanaría. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Santos han de ser para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Yahvé, el alimento de su Dios, han de ser santos. No tomarán por esposa a una mujer prostituta ni profanada, ni tampoco una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Le tendrás por santo, porque él es quien presenta el alimento de tu Dios. Por tanto, será santo para ti, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santifico. Si la hija de un sacerdote, prostituyéndose, se profana, a su padre profana, será quemada. El sumo sacerdote superior a sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción, y que recibió la investidura para vestir los ornamentos, no llevará desgreñada su cabellera, ni rasgará sus vestidos, ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre puede hacerse impuro. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, pues lleva sobre sí la consagración del óleo de la unción de su Dios, yo Yahvé. Tomará una virgen por esposa. No se casará con viuda, ni repudiada, ni profanada por prostitución, sino que tomará por esposa una virgen de entre su parentela. No profanará su descendencia entre su pueblo, pues soy yo, Yahvé, el que os santifico. Yahvé habló a Moisés y dijo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios, pues ningún hombre que tenga defecto corporal ha de acercarse, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni monstruoso, ni el que tenga roto el pie o la mano, ni jorobado, ni raquítico, ni enfermo de los ojos, ni el que padezca sarna o tiña, ni el eunuco. Ningún descendiente de Aarón que tenga defecto corporal puede acercarse a ofrecer los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer el alimento de su Dios. Sin embargo, podrá comer el alimento de su Dios, las cosas sacratísimas y las sagradas,
mas no entrará hasta el velo, ni se acercará al altar, porque tiene defecto, para no profanar mi santuario, pues yo soy Yahvé, el que los santifico. Moisés dijo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Oración. Grande eres tú, Señor, para con cada uno de nosotros. Queremos pedirte que sigas derramando sobre cada uno de nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que sigas iluminando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, para poder actuar según conforme a tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos que nos saludan y que nos ven a través de las redes sociales también. En este día vamos a escudriñar el capítulo 21 del libro del Levítico. Primeramente doy gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que me ha concedido y por el don maravilloso de la vida de cada uno de ustedes que está a la escucha todos los días de la palabra de Dios. Pidiendo al Señor que siga bendiciendo tu vida y tu familia, que siga concediendo vida y salud por siempre. Este capítulo 21 del libro del Levítico nos va a hablar de la santidad del sacerdote, pero también va a presentar unas cosas que se van a realizar en el Antiguo Testamento, pero que hay que tener también mucho cuidado, ya que en la actualidad, en la promesa del celibato sacerdotal, pues no se ha de realizar para que el sacerdote sea entregado aún más a su comunidad, a su trabajo pastoral. Al presentar esto, claramente, el versículo 1 dice así: dijo Yahvé a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos. El versículo 1 nos está hablando acerca del contacto de los muertos. Es impuro, ni el sacerdote los puede tocar tampoco en el pueblo de Israel, porque va a volverse impuro, como también lo vamos a ver expresado en los siguientes libros, en el siguiente libro con su capítulo que les voy a dar. Vamos a buscar en la Biblia el libro de los Números, capítulo 6, versículo 9, para que podamos escuchar lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra. En el libro de los Números, capítulo 6, versículo 9, para que veamos también cómo no se ha de tocar un cadáver para no incurrir en impureza. Si alguien, dice el libro de los Números, capítulo 6, versículo 9, si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazir, se rapará la cabeza el día de su purificación, se le rapará el día séptimo. Todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahvé, nos dice el versículo 8, para poder entender también lo que es la impureza al contacto con los muertos, con los difuntos, como también lo encontramos en el capítulo 19, versículo 11 de este mismo libro de los Números, que nos hace referencia también a la impureza en cuanto al contacto con los muertos. Dice así el libro de los Números, capítulo 19, versículo 11: el que toque a un muerto, cualquier cadáver humano, será impuro 7 días. Esto es, en cuanto a tocar a un muerto, se vuelve impura la persona. Y les invito a buscar también el capítulo 31 del mismo libro de los Números, versículo 19,
para que tengamos otra referencia más en cuanto al tocar los muertos se vuelve impura la persona, como lo estaba presentando Dios al pueblo de Israel, para que veamos cómo el Señor también dio un mandato para el pueblo de Israel. Y vosotros, todos los que hayáis matado a alguno, y todos los que hayáis tocado a algún muerto, acampad fuera del campamento 7 días. Purificaos vosotros y vuestros cautivos el día tercero y el día séptimo. Vemos cómo se presenta también la purificación para la persona que tiene contacto con un muerto. Tiene que estar fuera del campamento 7 días. Y es lo que presenta este versículo 1 en cuanto que Dios le transmite la palabra a Moisés para que Moisés se la transmita a los sacerdotes y no vayan a incurrir en impureza. Pero se ha de presentar esta regla para los sacerdotes que al tocar a un muerto van a caer en impureza. Lo vamos a encontrar también en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 25, y dice así: no se acercarán a un muerto para no contaminarse. Esto es en referencia a los sacerdotes, pero es de una manera más fuerte para el sumo sacerdote, como ya lo hemos escuchado en el versículo 11, cuando dice así: ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre puede hacerse impuro. Esto es el sumo sacerdote. Estas eran las normas que Dios le transmitió a Moisés para que Moisés se la transmitiera a Aarón y a sus hijos, para que ellos tuvieran en cuenta qué era lo que ellos debían hacer. Puede ser su papá, puede ser su mamá, pero no podía tener contacto con un fiel difunto, así sea de su familia. Esas eran las normas que Dios ha colocado para el sacerdote y para el sumo sacerdote. Vemos en el pueblo de Israel, aunque ahorita decimos y podemos decir, era una norma muy fuerte, porque no podía ni siquiera tocar a su familiar. Hoy en día no. Hoy en día murió la persona y se le puede dar un abrazo, se puede también llorar al lado de ese fiel difunto. ¿Por qué? Porque no incurriríamos en impureza, sino que es un gesto de amor que se manifiesta por esa persona que ha partido al encuentro del Señor. También nos va a hablar este capítulo 21 acerca de que el sacerdote no se rapará la cabeza, ni se cortará los bordes de la barba, ni se hará incisiones en su cuerpo. Esto era en el pueblo de Israel, pero también se mantiene la integridad del sacerdote, que esté bien presentado ante el pueblo, que no se haga tatuajes tampoco para mostrar ante el pueblo también la presencia de Dios en medio del sacerdote, ya que el sacerdote, como el mismo Dios se lo dijo a Moisés y nos lo presenta este versículo 6, dice: santos han de ser para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Yahvé, el alimento de su Dios. Han de ser santos, es decir, el sacerdote tiene que trabajar aún más por su santificación, llevar una vida digna, llevar una vida de servicio, llevar también en su cuerpo esa presencia de Dios, no vivir todo andrajoso ni con el pelo súper largo que da pena o vergüenza delante de las personas, ni con tatuajes, ni con incisiones, ni nada, sino que ha de presentarse como la persona que lleva a Dios a los demás.
Por eso el versículo 6 dice, santos han de ser para su Dios, que esa es la norma, que se tiene que vivir también en estos días, porque el sacerdote ha de presentarse también como un hombre sencillo, humilde, ante la presencia de Dios, porque dice el Señor, santos han de ser para su Dios. Tienen que presentarse así, con humildad, con sencillez, a pesar de sus pecados, a pesar de sus flaquezas, ha de presentarse con humildad ante la presencia del Señor, y sobre todo sin tatuaje, no tener tatuaje, no tener incisiones, no tener nada en medio de su cuerpo, para que las personas puedan ver a través del sacerdote esa presencia de Dios. Aunque alguno puede decir, padre, pero es que los tatuajes no le hacen daño a nadie, así tenga una cruz, así tenga lo que tenga. No, pero si es un sacerdote, tiene que dar ejemplo también. Si es un sacerdote, tiene que estar bien presentado ante los demás con humildad y sencillez. Porque alguno podrá decir también que en el Nuevo Testamento no nos habla de los tatuajes, pero sí nos habla el libro del Levítico, que ya hemos escuchado anteriormente. Pero es que el Señor también dice, ni se harán incisiones en su cuerpo, no se harán tatuajes, no se harán aretes, no se colocarán nada. ¿Para qué? Para no profanar el santo nombre de Dios, porque hemos sido llamados a un ministerio sacerdotal y hay que vivirlo tal como es. Primero, manteniendo esa integridad de ser un sacerdote. Segundo, no dañando el cuerpo que es de Dios, que Dios nos ha dado este cuerpo, pero que a Dios le pertenece, y sobre todo que nos lo ha dado para que nosotros lo podamos mantener íntegramente, y sobre todo pues no haciéndonos tatuajes ni nada. ¿Por qué? Porque eso es profanar también el santo nombre de Dios a través de los tatuajes. Alguno podrá decir, pero es que me hice yo un Cristo, me hice yo para manifestar mi cercanía para con Dios, que lo quiero llevar conmigo. No, ¿para qué? Eso se lleva en lo profundo del corazón. Por más que usted lo manifieste, por más que usted te lo hagas en un cuerpo, si no lo vives, ¿para qué te lo haces? El hecho es que hay que mantener la integridad, y el sacerdote aún más tiene que mantenerse humilde y sencillo a la presencia del Señor. Aquí dice también que el sacerdote podrá tener mujer, podrá tener esposa, pero esto era en esta parte del Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento podían haber tenido los discípulos una esposa, y en los primeros inicios de la iglesia también se había concedido que el sacerdote pudiera tener esposa, pero ya vemos que ha venido también cambiando en cuanto al celibato sacerdotal, para que el sacerdote pueda estar más de lleno en medio de su pueblo, sin tener otra responsabilidad más que atender para no descuidar al pueblo. Alguno podrá decir, pero es que el sacerdote puede tener esposa. Otro podrá decir, el sacerdote no debe tener esposa por esto, por esto, por esto. Pero el hombre que se entrega a Dios, que Dios ha llamado para el ministerio sacerdotal, hace una opción de vida, toma una decisión personal, y es que se entrega por completo al Señor, donándose por completo a Él. De no tener una esposa no es una obligación, es una opción de vida. Y por eso hemos escuchado este capítulo 21 del libro del Levítico, y he querido tomar esto para que tú también puedas entender esta situación, para que tú también puedas tener en tu mente este pasaje, para que lo puedas analizar también. En cuanto que ya se vino cambiando también esta regla, y la iglesia tomó una opción, y el sacerdote toma esa opción o la deja. Si desea tener una familia, pues no continúa en el ministerio sacerdotal. Si no desea, sino que entregarse por completo al Señor, pues toma la opción de vida de seguir en el ministerio sacerdotal y de entregarse por completo al Señor. Y hay algo que el Señor también presenta en este capítulo 21, y es que
pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Esto es importantísimo para tenerlo en cuenta en medio de nuestra actualidad. El sacerdote, como nos lo expresa el versículo 7 de este capítulo 21, pues el sacerdote está consagrado a su Dios, ha de servirle única y exclusivamente a Dios en el trabajo y en el servicio para con el pueblo. Le tendrás por santo, porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Por tanto, será santo para ti, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santificó. Es decir, el versículo 8 está dando un mandato y está dando una orden, y es que le tendrás por santo. ¿A quién? Al sacerdote. Por eso el sacerdote debe estar bien presentado ante el pueblo. No debe tener tatuaje, no debe tener piercing, no debe tener, como ya lo decía aquí, incisiones en su cuerpo para manifestar que él sí está en la cultura actual. No. ¿Por qué? Porque dice, está consagrado a su Dios, está consagrado a Dios el sacerdote, y además le tendrás por santo. Es decir, tiene que presentarse ante la comunidad como la persona que presenta el alimento de Dios, y más la Santa Eucaristía. Por tanto, será santo para ti, porque el sacerdote es sacerdote del Dios Altísimo y ha de presentarse como tal en medio del pueblo. Este capítulo 21 está del versículo 1 hasta el versículo 9, santidad del sacerdocio, los sacerdotes. Del versículo 10 hasta el versículo 15, el sumo sacerdote. Del versículo 16 hasta el versículo 24, impedimentos para el sacerdote. Y aquí va a presentar una serie de impedimentos para aquella persona no llegar al orden sacerdotal. Podremos decir, es demasiadamente estricto lo que presenta el Señor, pero es una norma de Dios que el pueblo de Israel debía cumplir también, y que se mantiene hasta la actualidad en una serie de ellas. Es decir, para ofrecer bien el sacrificio ante Dios, debe tener todas sus partes del cuerpo completas. Que después de ser sacerdote sufrió un accidente es otra cosa, pero ha de presentarse sin algún defecto corporal ante la presencia de Dios. Pero eso hay que dejárselo en manos de Dios, porque Él es el que llama al hombre para que le sirva a través del ministerio sacerdotal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.